pero que tiene una cúpula. Ustedes saben que la cúpula es la parte principal. Entonces, y es donde muchas veces las joyas, cuando uno las mira, brillan más. Claro, toda la Biblia es una joya, pero definitivamente este pasaje de Romanos capítulo 8 es una joya. Y aquí en esta cúpula que vamos a ver hoy, vamos a ver el horizonte enmarcado, subrayado por Dios para usted y para mí. Ahí es diferente. Ahí es diferente porque estamos en las manos de un Dios vivo. De un Dios que tiene control de todo y de todos. Él, a cada quien de nosotros ya nos tiene en su reloj para ver hasta qué día vamos a llegar. A cada uno. Y eso la Biblia lo dice. Y entonces nosotros, mientras estamos aquí, pongámonos en las manos de Él. Y eso es lo que va a hablar este pasaje. Vamos a orar para empezar, para que Dios pueda iluminar nuestra mente, nuestro ser, para entender su palabra, ya que iluminación, eso es lo que quiere decir, que Dios nos capacita para entender, pero no solo para entender, sino que para procesar y para activar lo que Dios nos está poniendo y para cambiar lo que tiene que cambiar en nosotros, porque todos necesitamos cambios. Oremos. El panal, Señor, y Padre bendito, que podamos sentirle ese sabor siempre, ese apetito de ir a ella día a día, y poder también, Padre bendito, a adorarte siempre, Padre. Que este inicio del año tú nos tomes en tus manos de amor y que nos conduzcas y que nos ayudes. Solo con el apoyo tuyo podemos tener victoria, Señor. Te suplicamos que nos ilumines. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Ahora sí, saludamos allá en la distancia, en la lejanía, a la gente que nos está viendo en YouTube. Pues un abrazo, un feliz año. Y pues empezamos. Ahora sí. Dice la palabra de Dios aquí en Romanos que está hablando de muchas bendiciones desde el versículo 1, pero vamos a empezar el versículo 8. Otro día tal vez vamos a ver completamente el capítulo, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la proyección de la vida. Ustedes saben de que lo acabamos de ver con nuestros ojos, que un proyector refleja lo que nosotros pedimos o lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros tenemos que entender que la vida nuestra se va a proyectar, va a transcurrir, va a buscar el horizonte que nos toca, pero siempre tenemos que estar con mucho cuidado, porque estamos en un mundo cada vez más peligroso, y la Biblia menciona esos términos de peligro en todas las áreas, no solo peligro en el área personal, familiar, social, económica, de salud. Hay peligros por todos lados, porque tenemos el problema de que estamos en un territorio que no es de nosotros. Aquí solo vamos de paso. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39. Y dice aquí la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es interesante, la mitad de este versículo, porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien, las buenas y las malas. Claro, uno no quiere estar viviendo cosas malas, pero de alguna u otra manera, o por nuestra cuenta, o por inercia, o por empujón de otra persona, ahí vamos a estar. Y entonces definitivamente tenemos que entender que aún eso malo, aún cuando estemos bien abajo, el Señor nos va a levantar. Y el Señor nos va a sacar adelante. Pero no debemos de dejar de confiar en Él. Y si nosotros confiamos en Él, entonces va a tomar diferente matiz el color de nuestra vida. Entonces vamos a tener diferente sabor en nuestro espíritu. Porque la mayoría de la gente siempre se está quejando, la mayoría de la gente siempre está, ya sea en el trabajo, en cualquier lugar, que no le gusta aquí, que no le gusta allá, con la familia tampoco se sienten bien, y entonces piensa que si se va con uno o una se va con otro, ahí va a estar bien, y ahí a veces empeora la cosa en lugar de mejorar. Y entonces el problema no es
con quién estoy, sino a dónde voy y quién me lleva. Y eso no quiere decir que no podamos tener ciertas relaciones con mucho cuidado también. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, estos a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, el propósito para cada uno de nosotros los latinos sabemos que este país es un imán económico que nos atrajo para venir a salir adelante, y no es malo porque uno está buscando el bien económico de su vida, de su familia y aún de familiares que tiene en su país. Pero el problema es que cuando nosotros nos dejamos atrapar, lo que vimos en el canto anterior, cautivar por eso, se nos olvida todo lo demás. Y lo más importante es que nos olvidamos de Dios. Y entonces cuando ya nos olvidamos de Dios, ahí sí hay un fracaso total. Porque a nada le podemos encontrar satisfacción. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 29, lo que le llaman el orden de salvación. Y no estamos hablando de una salvación física, aunque implica, sino que es una salvación espiritual. Porque el problema del hombre, la enfermedad del hombre, no es un virus que es el que está matando millones de gente ahorita. El problema del hombre no es ese. El problema del hombre tampoco es que hay mucha pobreza o que en algunos países no tienen nada, otros tienen mucho. Y el problema del hombre tampoco es que le han traicionado o que se siente defraudado por una o por otra circunstancia. El problema de uno es, la enfermedad de uno es espiritual. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque aquí mucha gente anda viva, pero son muertos en vida. Y uno los mira que están hasta en los mejores trabajos y haciendo lo mejor y diciendo esto y diciendo lo otro. ¿Pero qué? Este virus nos ha enseñado a nosotros que al día siguiente, ¡pum!, se acabó. Y le van a hacer monumentos, no sé para qué, pero le van a hacer. Lo más importante es que Dios nos encamine en la vida y que aún nos lleve a la frontera de la muerte. Y que Él nos haga pasar ese cerrar de ojos para abrirlos en la gloria. Eso sí es lo más importante. De ahí lo demás es lo de menos. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y entonces aquí la palabra de Dios dice el orden de salvación. En el latín se dice el odes salvitis, o sea que es un orden de salvación. Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 29, porque a los que antes conoció, y aquí está hablando de un conocimiento profundo, no está hablando así como cuando uno dice yo tengo un conocido en tal lugar, sino que está diciendo que Dios nos conoce, como decimos nosotros en buen español, al derecho y al revés. Dios nos conoce más que a veces ni nosotros mismos nos conocemos. En cambio Él sí nos conoce completos, tal cual somos y cómo seremos y cómo hemos sido también. Y entonces aquí dice que Él nos conoce. Y dice la palabra de Dios en el versículo 29, sigo, también los predestinó. O sea que Dios nos y ya está la palabra ahí, esa palabra predestinó quiere decir que nos ha trazado el horizonte. Ustedes saben que el horizonte siempre lo piensan en los que andan en naves, tanto los que vuelan como los que andan en los barcos. Y claro, en tiempos de antes se usaban brújulas y tanto en la aeronáutica como también en la naval, pero ahora pues se usa el GPS y todo, pues sea lo que sea. Es el mismo mono, solo que con diferente traje. El punto es que ese horizonte tiene que estar trazado ¿por quién? Por Dios. Y es lo que está diciendo aquí, que Él nos ha trazado el horizonte. Lo que en otras palabras decimos el destino. Ahora, insisto, y eso es importante,
que ese destino esté lleno del sabor de Dios. Y no solo para Navidad. Porque ahorita para Navidad dice, sí, que Merry Christmas, que Feliz Navidad, ¿pero qué? Ahorita ya pasó. Feliz día podemos decir. Todos los días. Bueno, ese es buen punto, o feliz vida, ¿verdad? Porque realmente lo que necesitamos es una felicidad latente y constante. Obviamente eso no quiere decir que no vamos a tener fracasos, que no vamos a tener situaciones difíciles, pero aún en medio de esas situaciones, Dios nos va a dar el bálsamo que sane las heridas que tiene que sanar. Y entonces aquí la palabra de Dios dice, en el 29 siempre, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y dice que lo que Dios quiere es que tengamos un carácter, una actitud como la de Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo cuando a él lo ofendían? No se ponía enojado ni a pelear. Aún cuando lo estaban matando, ya muriéndose, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no. Nosotros sacamos el machete rápido. Y lo peor es que metemos a otro para que lo saque también. Y entonces, lo que pasa es que el fuego no se puede convertir con el fuego. Ahorita, empezando el año prácticamente, en Colorado, un incendio catastrófico. Hizo pedazos muchas áreas. Pero una de las cosas que ayudó, que también cayó una tormenta de nieve de las más fuertes también que han habido, que ha roto récords, y eso ayudó para que se apaciguara un poquito el incendio. Pero eso no quiere decir que no hubieron pérdidas. Y entonces nosotros tenemos que entender que el único que puede calmar el fuego de reacción, porque somos reaccionarios, porque no nos podemos quedar callados cuando nos dicen algo, aunque eso no quiere decir que nosotros seamos personas que nos ponemos sumisos y ser arrastrados y que nos lleven donde, que no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que evitemos al máximo el conflicto, porque uno de los problemas del ser humano es que siempre vive molesto o enojado o irritable, ¿sí o no? Y con eso, cuando siente, ya se vuelve una piedra completamente, más duro que una roca. Y el único que puede hacer sensible en nuestros corazones y en nuestras vidas es ¿quién? Dios. Insisto, eso no quiere decir de que nosotros pongamos la cabeza ahí para que nos la partan en cuatro, ¿va? Pero definitivamente Dios demanda que nosotros le dejemos a Él las cosas. Y claro, si no podemos evitarlas, hacernos a un lado, y si tienen que venir, pues pedirle a Él que nos dé la fuerza para enfrentarlas. Y entonces la palabra de Dios dice aquí este orden de salvación que es precioso, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea que Él va a ser nuestro hermano mayor, aunque Él es nuestro Dios también. Porque como Dios, Él es nuestro Padre, nuestro Creador y todo, pero también va a ser nuestro hermano, porque acuérdense que fue el único de las tres personas divinas que se hizo hombre. Él es 100% humano y 100% divino. Él tiene dos naturalezas. No son dos personas, son dos naturalezas en una sola persona. Obviamente Él es igual que el Padre e igual que Él. El Espíritu es solo una esencia. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Entonces aquí la palabra de Dios dice en el versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó. O sea, ¿qué nos llamó? O sea, Él llamó a todos en general, y el llamado de Dios es para que todos. Si ustedes leen Isaías 55, dice, a todos los sedientos venid a las aguas. Si lee Isaías 55, ahí dice el versículo 1, a todos. Dios está llamando a todos. Dios no discrimina a nadie por color, por ciudad, por educación. Para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Dios nos llama a todos, pero lamentable y tristemente, la gran mayoría ¿qué hace? Aún del diente al labio dice, yo estoy con Dios.
Pero no es cierto. Eso no es cierto. Entonces por eso lo que Dios quiere son hechos. Hay un dicho que me gusta mucho que dice: hechos son amores y no buenas razones. Aquí es fácil decirle a la gente I love you, ¿va? Y cuando da la vuelta decir ojalá que se accidente con ese su carrito nuevo que tiene. O sea, sí, es increíble, ¿no? Vivimos en un mundo tan lleno de egoísmo, tan lleno de pesimismo. Hermanos, el único que puede ponerle brillo a nuestra vida es Dios. El único que le puede dar sabor a nuestro ser. De ahí las demás cosas dice que vienen por añadidura. Tal vez no las que yo quiero, pero sí las que yo necesito. Dios no me va a dar mucha riqueza porque sabe que si tengo mucha riqueza me olvido de Él. Entonces mejor ahí lo voy a mantener, ¿no? Pero mejor aunque sea comiendo tortilla y chile, como decimos en mi país, pero tranquilo. Pero ¿de qué me sirve tener una gran cantidad de cosas si con eso voy a dañarme yo, dañar a mi familia y sobre todo rechazar a Dios? Y eso no quiere decir que sea prohibido tener, porque no es prohibido tener. Pero lo que pasa es que la gran mayoría no sabe tener. Y el que no tiene no sabe no tener tampoco. Porque siempre vive protestando y no de acuerdo. ¿Va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo 30, y a los que los predestinó también llamó, y a los que llamó a esos también justificó. O sea que Dios nos declara justos. Y Dios nos declara justos quiere decir que ya no le debemos nada a Dios. Y puede ser que nosotros estemos metidos en deudas económicas de un montón de cosas y que hasta nos estén llegando los cobros y que nos tengamos que declarar en bancarrota y todo porque no tenemos cómo pagar. No está hablando de esa justicia. Está hablando de que ya nosotros, Él puso su vida en lugar de la nuestra y que Él cargó nuestras deudas del pecado imperdonable, porque todos nacimos con ese pecado. Dice que no hay ni siquiera uno que sea justo. Todos somos pecadores, todos. Y entonces por eso fue que vino a morir por nosotros. Porque con su vida de valor infinito pagó la deuda suya y la deuda mía y la de todos. Pero solo recibe la herencia de gloria el que le dice al Señor: Señor, yo quiero que entres a mi vida. Y eso no lo puede hacer usted por mí ni yo por usted, eso lo tiene que hacer usted. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos, capítulo 10. Aquí mismo en este libro, versículo 9 y 10. Tenemos que confesarlo con la boca, pero confiar de todo. Entonces dice que Él entra y jamás vuelve a salir. El cristiano no nace, el cristiano se hace. En las religiones le dice a uno, hace esto y ya sos cristiano. Eso no, eso no es de Dios. Eso es mentira del diablo. Nosotros sabemos que el camino de Dios es Cristo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es solo por Él podemos llegar a Dios. De lo contrario, estamos en un peligro de muerte eterna. Porque ahorita hay mucha gente que se está muriendo, de toda clase de gente, porque se están yendo gente que andaba pésimamente mal, otros que andaban mediocre que ni huele ni hiede, y otros que andaban supuestamente bien. Todos están yendo, pero unos están yendo a la gloria, lamentablemente la minoría, que son verdaderos creyentes en Dios, no en una religión, sino en Dios. La gran mayoría, ¿qué está pasando con ellos? ¿A dónde se están yendo? Porque la Biblia dice que Dios es el que los conduce a uno o a otro lugar. De Él no se pueden escapar. Y según la Biblia dice que son metidos ahí a empujones, ahí, aunque no les guste entrar. Y ahí se van a quedar eternamente. ¿Quiere ser usted uno de esos? Mientras hay vida y esperanza, tenemos que decir hoy, porque mañana no sabemos. Hoy tenemos que decir, por eso dice, hoy es el día de... Hoy es que le tenemos que decir al Señor: yo quiero que entres a mi vida. Yo te necesito. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en este orden de salvación,
Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y aquí a Dios está viendo al verdadero creyente en Él, lo está viendo ya en la gloria. Aunque todavía estemos vivos aquí, pero Él ya nos mira allá, porque Él sabe quién es quién. A Él no le podemos dar gato por liebre. El ser humano es muy astuto, el ser humano puede engañar hasta la persona más lista. Sea hombre o mujer, hasta un niño lo puede engañar a uno. Pero a Dios no lo puede engañar nadie, porque lo sabe todo. Y entonces esto es una situación de vida o muerte. Por eso es el proyecto de la vida. No de un año. El proyecto de la vida. El que hizo el calendario, se los he dicho varias veces, se llama Dionisio el Exiguo. Dionisio el Exiguo. Él era, el calendario que nosotros tenemos es el gregoriano, el almanaque, que aparece 2002 a 2022. Pero realmente él se equivocó por 5 años. Y él lo dijo. ¿Estaríamos en el 27? Estamos en el 27 realmente. ¿Cómo le llaman? Leonardo. Él se llama Dionisio. Dionisio el Exiguo. El calendario es gregoriano. Entonces, pero no importa. Son números nada más. Como en la matemática, el orden de los factores no altera a él. O sea, estos son números nada más. Nosotros estamos dentro del tiempo, Dios está fuera del tiempo. Pero no importa que estemos en el 2021, o en el 2022, o en el 2026. Lo importante es que estemos en las manos de ¿quién? De Dios. Y entonces la palabra de Dios aquí dice en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una pregunta retórica, quiere decir que ya tiene su respuesta. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién va a poder contra nosotros? Y ahí va a dar una lista. Incluye la muerte. Porque la muerte es absoluta. Todos tenemos que morir. Aunque la Biblia dice que hay un grupo que no va a morir. Vamos a hablar este año de eso. Que se van a quedar aquí vivos y Dios se los va a llevar vivos. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento, 2 personajes se fueron vivos sin morir. Enoc. Está en el Génesis, Enoc. Y Elías. Elías se fue en unos carros de fuego. Vivos se los llevó Dios. Pero la Biblia enseña claramente en el Nuevo Testamento que un grupo va a estar vivo. Y se va a ir vivo. Pero generalmente hablando, la muerte es absoluta, a todos nos toca. A unos más temprano, a otros más tarde, y no es cuestión de edad. Porque ya está bien viejito, vas a morir, pero el viejito tarda más que todos los demás. Y entonces, hermano, tengamos cuidado con eso. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, este pasaje es preciosísimo. ¿Qué pues diremos a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ¿qué nos está diciendo Dios? No le tenga miedo a nada ni a nadie. Pero tampoco por eso va a salir uno a exponerse ahí, va ahí. Como yo soy don Valentón. No, Dios no nos ha mandado a ser, nos ha mandado a ser mansos, pero no mensos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Y entonces la palabra de Dios aquí dice en el 32, el que no escatimó, fíjense, esto es precioso, la comparación que está poniendo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea que él dio al ser más amado por él. Le dijo, te tenés que ir a morir por ella, por él y por toda la humanidad. Él dio a su propio hijo. ¿Usted daría a su hijo para que muriera por usted o por alguien más? Yo creo que uno se quiere morir antes que ellos, ¿no? Sí. Pero dése en cuenta el amor entrañable de Dios, el amor infinito de Él. Incomparable amor de Dios. Si Él nos dio a su Hijo, dice aquí el versículo 32, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar comida, bebida y todo? Insisto, conforme a su voluntad. Pero nosotros primero andamos buscando todas las cosas y cuando ya no las tenemos, entonces queremos buscar al que nos las dio.
Versículo 33. Dice la palabra de Dios, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es otra pregunta retórica que ya tiene su respuesta. Aunque nos acuse quien nos acuse, el único que juzga quién es Dios. Nosotros podemos discernir. Discernir quiere decir diferenciar lo bueno de lo malo, qué hacer y qué no hacer. Pero yo no puedo condenar a mi hermana aunque me haya hecho un gran daño a mí. Todo lo contrario, yo lo que tengo que hacer es decirle al Señor, Señor, aunque me cueste, decirle, perdónala. Juzgarnos, nosotros no somos jueces. El único juez, ¿quién es? Dios. Ahora, eso tampoco quiere decir que porque no somos jueces vamos a hacer y decir, no. O que le hagan a otro, no. Tenemos que tener cuidado dónde andamos, con quién andamos, qué decimos, qué hacemos en nuestra vida. Y entonces la palabra de Dios en el versículo siguiente, que prácticamente es, como les dije, esta es una joya que tiene su cúpula. Y dice la palabra de Dios, ¿quién es el que condenará? O sea que nadie nos puede condenar. Y entonces empieza a hablar una lista. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea que el Señor Jesucristo para eso resucitó. Porque ahorita dice que Él está físicamente a la derecha del Padre para servirnos de intercesor. Porque dice la Biblia en Apocalipsis que el diablo día y noche va a acusarnos ¿a quién? A nosotros. El diablo nos pone la zancadilla, nos tira, nos arrastra, nos restriega y después nos va a acusar. Pero nosotros muchas veces le abrimos la puerta de par en par. Y no necesariamente porque se nos presenta monstruosamente, siempre se nos presenta muy atractivo. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que también murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está a favor de nosotros aún allá, aquí y allá. ¿Qué más queremos, hermanos? Sería un gran fracaso para nosotros decir, ok, voy a esperar cuánto tiempo y entonces lo voy a pensar. Esto solo tenemos que reaccionar y decir, Señor, te entrego mi vida. Tú me la diste y tuya es. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Entonces aquí otra pregunta retórica, ya tiene su respuesta. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Fíjense, nada, ni nosotros, ni aún nosotros mismos nos podemos separar. Porque uno se puede alejar, pero Él no nos suelta. Y dice la Biblia aquí, tribulación. Tribulación es un pesar tremendo, una situación catastrófica, que está viviendo uno una angustia extrema. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Tribulación. Eso es tribulación. O angustia, ¿verdad? Que uno a veces se siente angustiado. Las ansiedades, que son naturales, pero que no son muy recomendables ponerles atención. Filtrarlas sí, ¿verdad? Pero que nuestro filtro sea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice aquí, o persecución. En los tiempos de antes a los creyentes los perseguían, pero no los perseguían solo para decirles ¡ay! ¿Los perseguían para qué? Ahorita no, ahorita la cristiandad ha crecido y en todos lados es aceptable, aunque hay algunos países donde todavía están persiguiendo verdaderos cristianos y matándolos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, o hambre, lo que a nosotros nos pesa mucho. Y si llego a tener hambre, yo le diría, pues ayune. Porque nosotros estamos pensando siempre en, ¿y qué voy a comer? Y ya cuando come dice, mejor ya no como porque ya me puse de más aquí. Y hermanos, no estamos conformes con nada, ni con nadie, ni con nosotros mismos. Entonces dice aquí la palabra de Dios, o hambre, que pasemos una hambruna. O
Ustedes saben que hay países donde han habido hambrunas fuertes. Mi país ha sido uno de esos. Y Bangladesh hace algunos años también tuvo una hambruna tremenda. Un pan no lo tienen para comer. Aquí hasta se tira la comida. Hay lugares donde ese panito que usted tira, allá lo necesita. Pero aquí cuidan más a los gatos y a los perros que a la gente. Soy culpable de los perros. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, o desnudez, o sea que no tengamos ni qué ponernos. Es otra cosa. Aquí uno llena los closets de ropa y los llena y los rellena. Si no tienes nuevo, puedes comprar usado. Y yo no estoy en contra porque volvemos a insistir. No es malo tener ni no tener, pero hay que saber tener y hay que saber no tener. Y la palabra de Dios dice aquí, ya concluyendo, o desnudez, o peligro, o espada. Peligro es ahorita el peligro que tenemos de ser contagiados con este virus. Pero hay otros peligros. Hay peligros de tener un accidente en la carretera, hay peligro de resbalarse en su misma casa y golpearse la cabeza. Hay peligros en todos lados. Pero ningún peligro nos puede separar de Dios. O espada. Espada es, digamos, que alguien llegue a querernos matar o que nos quieran asaltar o cosas así. Estamos en un mundo lleno de circunstancias bien difíciles. Hay rosas, pero hay muchas espinas y más espinas que rosas. La palabra de Dios dice, como está escrito, 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En los tiempos de antes mataban a los creyentes por series. Nerón, que fue uno de los más criminales que existieron del Imperio Romano, metía a los creyentes a los circos para que los leones los comieran y era un show para ellos. Y los creyentes, según se entiende, muchos de ellos despedazados y todo, pero en los últimos momentos terminaban orando y cantándole a Dios. Nosotros con cualquier cosita que nos pase, estamos ahí ya, devastados y que no sé qué. Y yo no creo que no sea bueno preocuparse, pero es mejor ocuparse que preocuparse. Y ocuparse en las cosas de ¿quién? De Dios. Porque a eso venimos a este mundo. Nosotros no venimos aquí solo para hacer una figura, para hacer una estampa para que la pongan en la sala. Nosotros venimos aquí con la misión de adorar, amar, respetar y servirle a ¿quién? Ese es el propósito. Ese es el panorama del horizonte. Ese es el proyecto que Dios quiere para nosotros. ¿Quiere usted entrar en ese proyecto? Si nos metemos a ese proyecto, al final de la vida vamos a decir, Señor, siempre tú me has apoyado. Y a pesar de que he estado en momentos difíciles, tú me has sacado adelante. Al final el versículo dice, por lo cual estoy seguro de que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que Dios nos hace vencedores. Dice más que vencedores. Un vencedor es bastante, pero una persona que es más que vencedor. O sea, con Dios somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro, ahora sí el 38, de que ni la muerte ni la vida, fíjense, ni la misma muerte. Podemos llegar a morir, pero nos vamos ¿con quién? Con Dios. Un cantante cristiano que yo conocí, que fue muy allegado a mí por los hijos y por él mismo, miembro de la iglesia donde yo asistí, cuentan que antes de morir, yo no pude saber porque no estuve presente, pero como tenía mucho acercamiento a familia de él, me dijeron que él todavía tuvo tiempo, cosa que casi a la gran mayoría no le pasa, de llamar a sus hijos
ahí en su cama, ya para morirse, y les dijo, vengan. Todos fueron. Y dice, les dijo, lean aquel versículo que nos gusta. Y leyeron un versículo de la Biblia. Canten aquella canción que nos gusta. Y la cantaron. Y ahí cerró sus ojos. Nosotros sabemos que la vida no es fácil. Nos implica muchos retos y muchos compromisos y muchos desaciertos y muchos altibajos y muchas decepciones y muchas acciones y mucha fatiga y mucho cansancio y mucha presión y mucha depresión, pero el Señor está con nosotros. Y la palabra de Dios dice aquí, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, o sea, por supuesto que se está refiriendo a ángeles diabólicos, ni principados, o sea, poderes de maldad, de oscuridad, ni potestades, ni poderes de lo más malo que haya, ni lo presente, ni lo porvenir. Aunque estemos viviendo lo que estemos viviendo ahorita, nada nos puede separar, dice la Biblia, en el 39, ni lo alto, ni lo profundo. O sea, por si a alguien todavía le queda duda, ni lo que si usted se imagina, nada nos puede separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor. O sea, ahí sí quiero proyectarme. Ahí sí quiero ver el panorama. Ahí sí quiero ver a lo que es prácticamente lo que me depara la vida. Ahí no me importa andar en un barco, en un velero sin rumbo y con el mar turbulento, porque el capitán del barco es Cristo y Él me va a sacar adelante. Así es que, hermanos, que este año lo empecemos con el sabor que Dios nos da. Y lo que Él dice no es solamente imaginario ni ilusorio, ni solamente para que diga, ah, qué bueno. No solo para ser optimista. Lo que dice es verdad. Y lo que Dios hace es que lo que Él dice se cumple. Porque dice la Biblia que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece bien. Y el original dice, ya que nosotros somos infieles, porque todos nosotros somos infieles. Y no estamos hablando solo de infidelidad matrimonial, infieles en el sentido, porque infiel quiere decir deshonesto. Nosotros no somos honestos con Dios. Y por lo mismo no somos honestos con nosotros ni con los demás. El único que es honesto y fiel, ¿quién es? Pero pongámonos en las manos de Él. Yo quiero hacer una oración para que usted la repita. Usted la dice de corazón, pero dice la Biblia que hay que confesarlo con la boca, pero creerlo de corazón. Sin pena ni vergüenza, porque Dios dice que el que se avergüence de Él aquí, Él se va a avergonzar de Él allá. Con voz al cuello, pero creyéndolo de todo corazón, repita y dígasela a Dios, por favor. Y después haga una oración final, pero repita esta oración. Señor, en este momento te pido perdón por todos mis pecados y acepto a Jesucristo en mi corazón y en mi vida, confiando plenamente que eres mi Salvador. Lo acepto como mi Salvador personal, confiando en lo que Él hizo en la cruz al dar su vida por mí. Amén. Bueno, gracias a Dios que oí que varias personas lo hicieron. Amén. Alguien más que nos ayudas y que nos conduces, Padre, en este horizonte que tenemos al frente, no solo de este año, sino que de la vida entera. Ayúdanos a saber vivir y a compartir nuestra vida contigo, que es lo más importante, con nosotros mismos y con los demás. Ayúdanos a cambiar lo que tenemos que cambiar. Sé con nosotros hoy y siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.